El 22 de septiembre de 2025, el aeropuerto de Copenhague, uno de los más transitados de Europa, vivió un episodio sin precedentes. Aproximadamente a las 17 horas, controladores aéreos detectaron la presencia de objetos no autorizados sobrevolando las inmediaciones del espacio aéreo restringido. Los reportes iniciales hablaban de drones grandes, de dimensiones superiores a la habitual, en equipos recreativos o comerciales. La magnitud de la amenaza obligó a detener por completo las operaciones. Despegues y aterrizajes quedaron suspendidos, y en cuestión de minutos, la red de vuelos en toda Escandinavia comenzó a colapsar en efecto dominó. Durante casi 4 horas, uno de los nodos logísticos más importantes del continente quedó paralizado. Miles de pasajeros quedaron varados dentro de la terminal, sin información clara y con un creciente sentimiento de desconcierto. Las aerolíneas emitieron comunicados breves, mencionando únicamente problemas técnicos, mientras la policía y las autoridades aeroportuarias intentaban evaluar la situación. Sin embargo, los controladores reportaban lo mismo: movimientos coordinados, trayectorias controladas y, lo más inquietante, la imposibilidad de establecer un origen definido para los aparatos. Las grabaciones de radar confirmaron que no se trataba de simples incursiones accidentales. Los objetos mostraban estabilidad en vuelo, capacidad de permanecer en áreas específicas durante largos periodos y una respuesta inmediata ante intentos de aproximación por parte de helicópteros de seguridad. Todo ello llevó a los investigadores a concluir que los drones eran operados por personal altamente capacitado, con acceso a tecnología fuera del alcance de civiles comunes. Lo que hace este caso tan peculiar es el silencio posterior. No hubo imágenes oficiales difundidas. No se identificaron restos ni se localizó señal de radiofrecuencia vinculada a un control remoto convencional. Solo quedaron los testimonios de pilotos, pasajeros y trabajadores del aeropuerto, todos coincidiendo en lo mismo. Eran drones, sí, pero no parecían a nada que hubieran visto antes. La jornada terminó con un reinicio gradual de operaciones, pero sin una respuesta definitiva. Ningún grupo se adjudicó la acción. Ninguna investigación logró establecer responsables. Y sin embargo, la certeza de que aquello ocurrió está registrada en los informes oficiales. Ese día, Europa descubrió que su cielo podía ser interrumpido de manera abrupta y con absoluta impunidad. Y lo más desconcertante no fue el hecho mismo, sino la pregunta que aún permanece: ¿quién o qué fue capaz de hacerlo? Apenas 48 horas después del incidente en Copenhague, el 24 de septiembre de 2025, Noruega enfrentó un escenario sorprendentemente similar. El aeropuerto de Oslo Gardermoen, principal puerta de entrada al país, recibió una alerta desde su centro de control aéreo. Varios objetos no autorizados habían sido detectados en las inmediaciones del espacio aéreo restringido. La situación obligó a detener las operaciones aéreas de inmediato. Despegues y aterrizajes quedaron suspendidos durante casi 3 horas, afectando a decenas de vuelos y miles de pasajeros. Lo inquietante no fue solo la coincidencia temporal, sino la descripción de los objetos. Al igual que en Dinamarca, se reportaron drones de gran tamaño,
con patrones de vuelo estables y coordenadas que parecían preprogramadas o controladas por operadores con acceso a tecnología avanzada. Los sistemas de detección de frecuencia tampoco hallaron señales de control convencionales, y cualquier intento de rastrear su origen terminó sin resultados concluyentes. El personal militar noruego, desplegado para apoyo de seguridad aérea, quedó sorprendido por la maniobrabilidad de estos aparatos. Se observó que podían mantenerse en posición estacionaria durante largos minutos, cambiar de altitud bruscamente, sin pérdida de estabilidad, y lo más desconcertante, desaparecer del radar por intervalos cortos antes de reaparecer en otro punto cercano. Aunque oficialmente se les continuó denominando drones, algunos informes internos comenzaron a referirse a ellos como objetos voladores no identificados, en un sentido técnico. La población, informada a través de redes sociales y medios locales, empezó a especular de inmediato sobre posibles vínculos con espionaje extranjero, operaciones híbridas o incluso fenómenos aéreos no humanos. Lo cierto es que, hasta la fecha, no existe evidencia que confirme ninguna de estas hipótesis. Sin embargo, la repetición casi exacta del patrón en dos países vecinos en menos de 72 horas instaló un clima de inquietud en toda la región. Los informes posteriores del Ministerio de Transporte noruego y del Servicio de Inteligencia fueron cautelosos, reconociendo únicamente la incursión de vehículos aéreos no identificados y evitando atribuir responsabilidades. Mientras tanto, la coordinación de seguridad en Escandinavia se reforzó con sistemas antidrones y apoyo militar de emergencia. El eco en Oslo no solo duplicó el evento de Copenhague, lo amplificó. Por primera vez, quedó claro que no se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón. Y con ello, surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Se estaba ensayando algo mayor? ¿O alguien o algo estaba probando nuestras defensas? Los eventos ocurridos en Copenhague y Oslo no fueron simples incidentes aislados. Lo que realmente alarmó a las autoridades europeas fue la escala del impacto. En menos de una semana, dos de los aeropuertos más importantes de Escandinavia quedaron completamente paralizados, afectando a decenas de miles de pasajeros y provocando retrasos en cadena en gran parte del continente. La aviación comercial, diseñada para operar bajo estrictos márgenes de seguridad y coordinación, demostró ser vulnerable ante un fenómeno inesperado: objetos voladores no identificados en espacio aéreo crítico. En Copenhague, el tráfico se detuvo durante 4 horas. En Oslo, por casi 3. La acumulación de vuelos retrasados generó una congestión que tardó días en normalizarse. Aerolíneas reportaron pérdidas millonarias, mientras que la confianza de los pasajeros se vio golpeada por una sensación de fragilidad en la infraestructura aérea. Nunca antes se había registrado una doble suspensión de operaciones de esta magnitud en la región por un factor tan poco comprendido. Lo más desconcertante es que, pese al enorme impacto, las autoridades no pudieron ofrecer una explicación convincente. Los drones, o lo que fueran, no fueron recuperados. No hubo responsables identificados, y a diferencia de otros incidentes similares en el pasado, como el de Gatwick en 2018, aquí se habló desde el inicio de vehículos más sofisticados,
con maniobras y capacidades que exceden lo que un civil común podría operar. Los sistemas de defensa aérea, en teoría preparados para identificar cualquier incursión hostil, quedaron prácticamente anulados frente a estos objetos. Ni radares convencionales, ni interferencia de radiofrecuencia, ni despliegue policial fueron suficientes para neutralizarlos. La vulnerabilidad quedó expuesta. Un grupo reducido, con la tecnología adecuada, puede paralizar la aviación de un país entero en cuestión de minutos. Sin embargo, la sensación más inquietante no provino de la amenaza a la seguridad, sino de la naturaleza misma del fenómeno. ¿Por qué 2 aeropuertos escandinavos en días consecutivos? ¿Por qué objetos tan avanzados, pero sin intención aparente de atacar? Fue como si alguien hubiera querido demostrar un poder invisible, un control absoluto, pero sin causar daños físicos. Europa presenció, quizá por primera vez, un bloqueo aéreo que no provenía de tormentas, fallas técnicas o terrorismo convencional. Fue algo distinto, más calculado y más enigmático. Y esa demostración silenciosa dejó un mensaje inequívoco. Nuestros cielos ya no nos pertenecen por completo. Uno de los pocos elementos claros que surgieron de las investigaciones oficiales en Dinamarca y Noruega fue la conclusión de que los drones, si es que realmente eran drones, fueron operados por individuos con un alto grado de pericia. La policía danesa utilizó el término capaces para describir a quienes controlaban los aparatos. Esa palabra, aparentemente sencilla, encierra múltiples implicaciones. En aviación y defensa, un operador capaz no se refiere a un simple aficionado con acceso a equipos de uso recreativo. Significa conocimiento en navegación aérea, en coordinación de trayectorias, en evasión de radares y probablemente en sistemas de comunicación encriptada. Implica recursos técnicos, entrenamiento especializado y acceso a dispositivos cuya venta no está disponible para el público general. En otras palabras, no se trataba de improvisados. Esto lleva a 3 escenarios posibles. El primero es que se tratara de una operación de prueba, llevada a cabo por un Estado o por un grupo con respaldo gubernamental. Una especie de ensayo silencioso para medir la reacción de las defensas europeas. El segundo escenario apunta a grupos clandestinos con acceso a tecnología de nivel militar, lo cual, de ser cierto, representaría una amenaza directa a la seguridad internacional. El tercer escenario es aún más inquietante. Que no estemos hablando de operadores humanos en el sentido convencional. Algunos analistas señalaron que las maniobras registradas, desapariciones intermitentes del radar, cambios bruscos de altitud sin pérdida de control y vuelos estacionarios prolongados son extremadamente difíciles de ejecutar, incluso para pilotos entrenados con drones militares conocidos. Esto abre la posibilidad de que los sistemas fueran autónomos, con inteligencia artificial avanzada, o que se tratara de tecnología no reconocida oficialmente en ningún arsenal conocido. La paradoja es evidente. Si eran operadores humanos, ¿por qué no hubo reivindicación, ni un mensaje político, ni rastros electrónicos detectables? Y si no eran humanos, ¿qué motivación podría haber detrás de su presencia en aeropuertos tan específicos? La expresión operadores capaces parece, en este contexto, un eufemismo para algo que las autoridades no pueden o no quieren explicar con mayor precisión.
una forma de reconocer la sofisticación del fenómeno sin admitir su carácter inexplicable. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esos drones mostraron más que habilidades técnicas. Exhibieron control, intención y una especie de inteligencia que aún no logramos descifrar. Ante la complejidad y la precisión de los eventos en Copenhague y Oslo, una de las hipótesis iniciales más plausibles para los analistas fue la de un ensayo militar encubierto. Desde el punto de vista técnico, los drones detectados mostraban características que podrían asociarse con sistemas experimentales de vigilancia o de control de espacio aéreo, similares a los programas de prueba de armas no tripuladas de nivel militar. Si se tratara de una operación de este tipo, los objetivos serían claros: evaluar la capacidad de respuesta de los sistemas antidrón, medir la eficiencia de los controladores de tráfico aéreo bajo situaciones de incertidumbre y determinar la efectividad de los protocolos de seguridad en aeropuertos críticos. Sin embargo, la ejecución en áreas urbanas y con alto tránsito de pasajeros introduce un riesgo que excede lo aceptable para ensayos convencionales. Esto genera una paradoja. ¿Por qué un ensayo tan arriesgado y no reivindicado públicamente? Otro punto técnico a considerar es la precisión en los patrones de vuelo. Los drones no se comportaron como meros objetos volando al azar. Sus trayectorias fueron deliberadas, evitando colisiones, manteniéndose dentro de zonas específicas y respondiendo de manera rápida ante intentos de aproximación por parte de helicópteros de seguridad. Esto requiere control humano avanzado o algoritmos autónomos altamente sofisticados, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataba de un incidente fortuito. Por otro lado, la ausencia de comunicación oficial o filtración de información sobre la tecnología utilizada genera dudas. En un ensayo militar convencional, siempre hay registro, reportes internos o algún indicio de origen. La opacidad de los eventos sugiere que, si fue un ensayo, podría estar involucrado tecnología desconocida o clasificada a nivel extremo, más allá de lo que los gobiernos revelan públicamente. Finalmente, surgen preguntas inquietantes. ¿Era solo un ensayo o alguien quería demostrar poder de manera silenciosa? ¿Podría esta operación haber sido una forma de enviar un mensaje a las autoridades europeas sin provocar daños, pero mostrando vulnerabilidad? El escenario del ensayo militar encubierto es técnicamente posible, pero insuficiente para explicar la coordinación exacta y la simultaneidad de eventos en dos países distintos. Esto abre la puerta a la especulación. Si no fueron humanos los operadores, o si hubo colaboración con inteligencias no humanas, los límites de lo conocido se desdibujan. Lo cierto es que, tras este episodio, Europa comprendió que su espacio aéreo puede ser interrumpido con precisión quirúrgica y que la naturaleza de esa interrupción sigue siendo un misterio. A medida que los informes de Copenhague y Oslo se analizaban, comenzó a surgir un detalle perturbador. Los objetos detectados no se comportaban como drones conocidos. Los controladores aéreos, pilotos y expertos en aviación, coincidieron en que las maniobras observadas desafiaban las leyes convencionales de la física aplicada a vehículos no tripulados comerciales o incluso militares. Se reportaron cambios bruscos de altitud y velocidad, sin que se apreciara pérdida de estabilidad. Vuelos estacionarios prolongados en condiciones de viento y desapariciones temporales de radar
seguidas de reapariciones inmediatas en otra posición. Tales patrones son extremadamente difíciles de replicar, incluso con drones militares experimentales. En términos técnicos, algunos de estos movimientos rozan lo que solo se ha documentado en vehículos autónomos de alta precisión o en prototipos de laboratorio que no se despliegan en entornos urbanos. Otro aspecto inquietante es la sincronización. Los drones parecían operar como un sistema coordinado, moviéndose en relación unos con otros, como si existiera una inteligencia central supervisando cada maniobra. La ausencia de señales de control detectables sugiere que podrían haber sido autónomos, operando bajo algoritmos avanzados, o en una hipótesis más especulativa, controlados por una inteligencia no humana. Los testigos describieron movimientos que no parecían naturales y trayectorias que parecían anticipar las acciones humanas. Desde un punto de vista estrictamente técnico, esto indicaría capacidades predictivas avanzadas que superan incluso los sistemas de drones más sofisticados del mercado militar conocido. Los investigadores comenzaron a preguntarse si no estaban enfrentando un fenómeno más allá de la ingeniería convencional. No solo era la destreza de vuelo, sino la ausencia de evidencias físicas. No se encontraron restos. No se detectó interferencia de radiofrecuencia asociada a control humano, y las cámaras de seguridad apenas captaron imágenes consistentes. Si estos objetos eran drones imposibles. Y si no lo eran, la pregunta se vuelve aún más perturbadora. ¿Qué tipo de inteligencia o tecnología podría manipular objetos en nuestro espacio aéreo sin dejar rastros? Este capítulo del incidente dejó una sensación generalizada de vulnerabilidad. No solo porque nuestros sistemas de defensa pudieron ser eludidos, sino porque la naturaleza misma de los operadores y la tecnología utilizada sigue siendo un misterio. Esa incertidumbre marca la línea entre la realidad comprobada y lo inexplicable, y es donde el miedo comienza a mezclarse con la fascinación. Uno de los aspectos más polémicos de los incidentes en Copenhague y Oslo fue la decisión de no derribar los objetos. En ambos casos, las fuerzas de seguridad y las autoridades militares optaron por mantenerlos bajo observación en lugar de neutralizarlos. A simple vista, esto podría interpretarse como una muestra de prudencia. Sin embargo, detrás de esta decisión hay factores técnicos y estratégicos que exponen una realidad preocupante. En primer lugar, no había certeza sobre la naturaleza exacta de los aparatos. Para derribar un objeto en espacio aéreo civil, se requiere confirmación de que no representa un riesgo adicional para aeronaves, infraestructura o población. Un dron de gran tamaño, impactado por un misil o un disparo, podría caer sobre áreas pobladas, causar explosiones secundarias si se transporta material desconocido, o generar pánico masivo entre pasajeros y personal en tierra. En segundo lugar, los sistemas antidrón convencionales no estaban preparados para objetos de estas características. Muchas defensas terrestres se basan en interferencia de radiofrecuencia, pero en ambos incidentes no se detectó señal alguna para interferir. Otros sistemas usan proyectiles o redes para neutralizar drones, pero su eficacia disminuye con aparatos rápidos, altos o con capacidades evasivas avanzadas. En la práctica, intentar derribarlos habría significado correr un riesgo elevado de fracaso público. El tercer factor es político.
Neutralizar un objeto sin identificar puede interpretarse como un acto de hostilidad si resulta ser tecnología de otro país. En un entorno geopolítico tenso, esto puede escalar rápidamente un incidente local a una crisis internacional. Sin embargo, esta prudencia dejó una sensación inquietante. Europa observó objetos no identificados, operando impunemente sobre aeropuertos estratégicos sin capacidad real de detenerlos. Si estos aparatos hubieran tenido intención hostil, podrían haber provocado daños significativos antes de ser neutralizados. El dilema de no derribarlos expone algo más profundo. No solo desconocemos quién los opera, sino que nuestros protocolos y defensas no son suficientes ante tecnologías que no comprendemos del todo. Y mientras esa brecha exista, el espacio aéreo civil seguirá siendo un escenario vulnerable. La pregunta que persiste es casi existencial. ¿Fue prudencia o fue miedo? Y si fue miedo, ¿miedo a quién? Tras los incidentes en Copenhague y Oslo, los analistas comenzaron a notar algo inquietante. No se trataba de eventos aislados, sino de un patrón que parecía repetirse, aunque de forma sutil y casi imperceptible. Si bien los bloqueos aéreos captaron la atención mundial, la revisión de datos históricos reveló que fenómenos similares habían ocurrido en otros aeropuertos importantes, aunque con menor visibilidad. Desde Gatwick en 2018 hasta aeropuertos secundarios en Estados Unidos y Asia, se reportaron incursiones de drones u objetos voladores no identificados que nunca se pudieron rastrear de manera concluyente. Lo que los expertos denominan el patrón invisible consiste en una secuencia de observaciones y bloqueos estratégicos que parecen diseñados para estudiar o medir la capacidad de respuesta de los sistemas civiles y militares, sin que se produzcan daños directos. Técnicamente, esto sugiere un nivel de planificación y sofisticación elevado. Los objetos no solo se movieron con precisión quirúrgica, sino que también demostraron conocimiento de los protocolos de seguridad. Evitaban zonas de alto riesgo, ajustaban su posición en tiempo real y desaparecían de forma estratégica para reaparecer en puntos críticos. Este comportamiento indica que los operadores, humanos o no humanos, no estaban probando máquinas al azar. Estaban evaluando estructuras, reacciones y vulnerabilidades. Otro elemento preocupante del patrón invisible es la coordinación temporal y geográfica. Los eventos en Copenhague y Oslo ocurrieron en días consecutivos, con características casi idénticas. La repetición sugiere que quien o quienes están detrás poseen la capacidad de replicar operaciones complejas en distintos lugares, manteniendo el control absoluto de los objetos y posiblemente recopilando datos críticos sin ser detectados. Desde un punto de vista especulativo, algunos expertos en fenómenos inexplicables plantean que la repetición de estos patrones podría ser una forma de contacto indirecto. Mostrar presencia sin intervenir de manera violenta, dejando a la humanidad observar y reflexionar sobre su vulnerabilidad. Otros consideran la posibilidad de inteligencias no humanas, capaces de estudiar el comportamiento humano y nuestras infraestructuras con un nivel de precisión que aún no comprendemos completamente. El patrón invisible deja una sensación perturbadora. Los cielos europeos no son completamente seguros y los eventos observados podrían ser solo la punta del iceberg.
La pregunta que persiste es: ¿cuánto de lo que creemos espontáneo en nuestro mundo aéreo es realmente parte de un diseño consciente que aún no podemos descifrar? Más allá de los informes técnicos y los registros de radar, existe un elemento que los datos por sí solos no pueden explicar. La sensación de que los cielos mismos están enviando un mensaje. Testigos de Copenhague y Oslo describieron escenas que parecían cuidadosamente orquestadas. Drones moviéndose en patrones sincronizados sobre áreas críticas, luces parpadeando de forma inusual, y una presencia que, aunque invisible, resultaba inquietantemente perceptible. En la historia de la humanidad, la aparición de fenómenos aéreos extraños ha estado frecuentemente vinculada con momentos de cambio o advertencia. Desde antiguos manuscritos hasta reportes modernos, se habla de luces en el cielo que alertan, observan o señalan. Aunque no existe evidencia concreta de una intención consciente detrás de estos sucesos históricos, la coincidencia de patrones genera un paralelismo inquietante con lo ocurrido en Escandinavia. Técnicamente, estos drones u objetos imposibles mostraron características que podrían interpretarse como comunicación implícita, maniobras que evitan daño, pero que insisten en ser vistas, movimientos repetitivos que parecen seguir un ritmo deliberado, y una coordinación que sugiere una inteligencia central supervisando cada operación. Esto abre la puerta a la especulación. Estamos frente a tecnología que no solo manipula el espacio aéreo, sino que intenta influir en la percepción humana. Algunos analistas sugieren que estos fenómenos podrían ser una forma de ensayo, una prueba de capacidades, o incluso un experimento para medir reacciones humanas y sociales. Sin embargo, otros plantean escenarios más perturbadores. La presencia de inteligencias no humanas observando desde el cielo, interesadas no en la infraestructura, sino en la conciencia y la respuesta emocional de quienes presencian estos eventos. El hecho de que los objetos hayan aparecido sin causar daño físico directo no reduce la inquietud. Al contrario, su aparente control y paciencia refuerzan la sensación de que hay un propósito detrás de su aparición, uno que aún no comprendemos del todo. Los cielos, en este sentido, dejan de ser un espacio neutral y se convierten en un medio de comunicación indirecta, silenciosa y profundamente enigmática. Queda entonces la pregunta que atraviesa la frontera entre la ciencia y lo desconocido. ¿Estamos ante un fenómeno que busca mostrar, advertir o interactuar? Y si es así, ¿qué nos están intentando decir? ¿Y quién realmente lo controla desde lo alto? Una de las conclusiones más inquietantes que surgieron de los análisis de Copenhague y Oslo fue que los objetos observados parecían operar con tecnología que no encaja en el marco temporal actual. Aunque oficialmente se catalogaron como drones, muchos expertos coincidieron en que sus características exceden por mucho las capacidades conocidas, incluso de prototipos militares ultrasecretos. Los informes de radar describen trayectorias que desafían la aerodinámica convencional, desplazamientos instantáneos, cambios de altitud abruptos sin pérdida de estabilidad y patrones de vuelo que implican una comprensión del entorno tridimensional superior a la de cualquier sistema autónomo terrestre. Ningún dron comercial ni militar actual,
puede realizar ese tipo de maniobras sin generar señales electrónicas rastreables. Sin embargo, en estos incidentes, las firmas electromagnéticas fueron prácticamente nulas, como si los objetos estuvieran diseñados para burlar la detección o utilizar principios físicos aún no comprendidos. Este desfase tecnológico alimenta hipótesis inquietantes. Si asumimos que estas plataformas son humanas, implicaría que algún actor desconocido posee una tecnología, al menos varias décadas adelantada al resto del mundo. Si por el contrario, no son humanas, entonces estaríamos ante un escenario aún más complejo. La presencia de inteligencias externas con capacidades técnicas radicalmente superiores, operando a plena vista pero sin revelar su origen. El concepto de tecnología fuera del tiempo se utiliza en círculos de defensa para describir sistemas que parecen anticiparse a las tendencias conocidas. En este caso, la comprensión cobra un sentido literal. Objetos que podrían pertenecer a un horizonte tecnológico que la humanidad todavía no ha alcanzado. Esto no solo plantea un desafío militar o de seguridad, sino también filosófico y existencial. Más perturbador aún es la posibilidad de que estas manifestaciones no solo sean superiores en términos técnicos, sino también en su entendimiento de nosotros. La manera en que interrumpen sin atacar, aparecen sin ser rastreados y desaparecen sin dejar rastro, sugiere un conocimiento profundo de nuestros sistemas, protocolos y limitaciones cognitivas. De ser así, los eventos en Oslo y Copenhague no serían simples intrusiones aéreas, sino demostraciones calculadas de una tecnología que existe fuera de nuestro tiempo, mostrándonos apenas una fracción de sus capacidades reales. Más allá de la tecnología, los incidentes en Oslo y Copenhague parecen haber tenido un efecto psicológico calculado sobre la población y las autoridades. Los reportes de testigos no solo describen objetos en el cielo, sino también una sensación común de ansiedad, desorientación y alerta constante. En varios casos, empleados de control aéreo y pilotos reportaron taquicardia, dificultades de concentración e incluso episodios breves de desrealización tras los eventos. En entornos de seguridad, esto se conoce como guerra psicológica indirecta. Acciones diseñadas para alterar la percepción, inducir estrés y forzar decisiones bajo presión, sin necesidad de confrontación directa. Si aceptamos que los objetos observados poseen inteligencia detrás, el componente psicológico podría no ser un efecto colateral, sino parte del propósito de las incursiones. Técnicamente, este tipo de impacto se logra mediante factores específicos: aparición súbita, patrones de movimiento impredecibles y ausencia de explicación oficial. Cada uno de estos elementos erosiona la sensación de control. Las instituciones se ven obligadas a reaccionar sin datos concluyentes, lo que genera incertidumbre y aumenta la tensión social. Incluso las filtraciones controladas o el silencio mediático podrían amplificar este efecto al dejar espacio a la especulación. Este fenómeno no es nuevo. En estudios sobre pánicos masivos y avistamientos OVNI durante la Guerra Fría, se ha documentado cómo los eventos inexplicables generan una resonancia emocional colectiva, activando la imaginación y el temor a lo desconocido. La diferencia con Oslo y Copenhague es que aquí se trata de incidentes verificables, medidos en tiempo real y registrados por múltiples fuentes independientes.
Algunos investigadores sugieren que estas operaciones podrían ser un tipo de ensayo sociológico, destinado a evaluar reacciones poblacionales ante lo inesperado. Otros, más especulativos, plantean que inteligencias no humanas estarían explorando no solo nuestra infraestructura, sino también nuestra psicología colectiva, midiendo cómo respondemos al miedo, a la sorpresa y a la incertidumbre. Si esta hipótesis es correcta, entonces cada incursión no es solo una demostración tecnológica, sino un experimento emocional vivo, cuidadosamente diseñado para estudiar a una civilización entera en su espacio aéreo y en su mente. La verdadera pregunta ya no es solo qué son estos objetos, sino qué buscan provocar en quienes los observan. Entre los datos recopilados en los eventos de Oslo y Copenhague, los analistas encontraron algo que parecía irrelevante al principio: variaciones mínimas en los patrones de luz y movimiento de los objetos. Estas secuencias, al ser examinadas con algoritmos de análisis espectral y técnicas de decodificación usadas en inteligencia de señales, mostraron patrones repetitivos, demasiado ordenados para ser azarosos. Los informes internos describen series de parpadeos y trayectorias que, en intervalos específicos, reproducen secuencias matemáticas reconocibles, números primos, proporciones geométricas y modulaciones similares a las que se usan en comunicaciones digitales. Para algunos investigadores, esto podría ser simplemente el resultado de un sistema de navegación avanzado. Para otros, representa algo más inquietante: un intento de comunicación indirecta a través de códigos incrustados en la propia manifestación aérea. Técnicamente, no existe evidencia concluyente de que estas secuencias sean mensajes intencionados. Sin embargo, el hecho de que se repitan en distintos incidentes, no solo en Escandinavia, sino también en eventos similares en otros aeropuertos, apunta a una coherencia global, difícil de explicar si se tratara de simples drones intrusos. Las trayectorias y pulsos lumínicos parecen firmas o marcas que podrían estar dirigidas tanto a observadores técnicos como al público en general. Algunos expertos en criptografía especulan que, si se tratara de comunicación, estaríamos ante mensajes multidimensionales, diseñados para ser visibles pero no comprensibles, actuando como pruebas de presencia más que como transmisiones de contenido. Otros creen que estas secuencias son simplemente residuos funcionales de sistemas de navegación muy avanzados, y que su apariencia intencional es una ilusión. La idea de señales dentro del ruido añade una capa de inquietud. Los cielos no solo podrían estar siendo usados como espacio de incursión tecnológica, sino como un canal de información encubierta. Si esto es cierto, los eventos de Oslo y Copenhague no serían solo pruebas de vulnerabilidad, sino también mensajes cifrados en tiempo real, lanzados desde o hacia inteligencias que permanecen invisibles para nosotros. Lo más perturbador es que, aunque estos patrones parecen diseñados para ser detectados, no hay instrucciones claras de cómo interpretarlos, lo que convierte cada análisis en un espejo de nuestras propias limitaciones cognitivas. Los eventos en Oslo y Copenhague no solo marcaron un punto crítico en la seguridad aérea, sino también en la percepción colectiva de nuestros cielos. Lo que comenzó como incidentes aislados de drones evolucionó hacia un fenómeno global.
objetos que burlan nuestros radares, patrones que sugieren inteligencia y una tecnología que no encaja en nuestra línea temporal. Hasta ahora, las respuestas oficiales han sido fragmentadas, los informes clasificados y las conclusiones públicas ambiguas. Sin embargo, entre analistas y expertos se ha formado un consenso silencioso. No estamos enfrentando simples intrusiones tecnológicas. Estamos viendo la manifestación de algo que, sea humano o no, opera con un nivel de control, precisión y conocimiento que supera nuestras capacidades actuales. Lo inquietante no es solo la tecnología, sino el propósito. Los objetos no atacan, no destruyen, no se estrellan. Observan, bloquean, sincronizan y desaparecen. Este patrón sugiere que no buscan imponerse, sino probar. Probar nuestras defensas, nuestra psicología, nuestras reacciones. Es como si estuviéramos siendo examinados por una inteligencia que entiende nuestra infraestructura, y más preocupante aún, nuestro comportamiento colectivo. Si se tratara de una potencia humana, implicaría que hay una tecnología secreta tan avanzada que podría redefinir la geopolítica mundial. Si se tratara de algo no humano, estaríamos ante el primer contacto real, pero indirecto, con inteligencias externas. En ambos escenarios, el horizonte que se abre es radicalmente distinto al que conocíamos. El silencio oficial no detendrá la sensación creciente de que algo se aproxima. La humanidad, acostumbrada a mirar al cielo como un espacio neutro, ahora debe contemplarlo como un espejo de sus propias limitaciones. Las incursiones en Oslo y Copenhague no son el final de un misterio. Son quizás el preludio de un proceso de revelación gradual, una introducción cuidadosamente diseñada para prepararnos para algo mayor. Al final, la pregunta ya no es qué son, sino qué sigue. Lo que se vislumbra en el horizonte no es solo una tecnología desconocida, sino un futuro en el que la línea entre lo humano y lo no humano se volverá cada vez más difusa. Y cuando ese momento llegue, no podremos decir que no fuimos advertidos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.